Vamos entonces con la palabra que traigo hoy, que está en 1 Samuel 5, y me vas a dejar que te lea los 4 primeros versículos. Dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era una entidad demoníaca que los filisteos tenían como Dios. Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar a la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Nuestro Dios es ese Dios que hace caer las potestades, los principados, todo aquello que no es de su reino. Amén. Esta historia nos cuenta lo que sucedió con el arca de Dios después de una batalla que enfrentaron los israelitas contra los filisteos. Todo lo podemos leer en el capítulo 4. Y esta batalla terminó tan mal, que los filisteos terminaron capturando el arca del Señor. Había sido capturada y llevada al territorio filisteo en esta batalla. ¿Qué sucedió? Que los filisteos llevaron, como nos dice ahí, a Asdod el arca del Señor para colocarlo en el templo de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos, pero no era el único dios. Los filisteos, como muchas otras naciones paganas, tenían otros pueblos paganos, tenían muchísimos dioses, y ellos pensaban tal vez que cuanto más dioses tuvieran, pues mejor y les iba a ir en la batalla, porque unos dioses hacían una cosa, otros dioses hacían otra, y así podían estar como que más protegidos y como que mejor las victorias serían para ellos. Y probablemente incluso pensaron que el arca de Dios pues sería como un dios más. Ellos conocían de su poder. La Biblia nos dice que cuando se enteraron que el arca venía a la batalla, a Ebenezer, al lugar de la batalla, ellos temblaron y comenzaron a decir, traen a esos dioses. No conocían a Dios, pero habían oído de lo que Dios había hecho con los israelitas. Pero bueno, como la batalla se libró, ellos terminaron siendo vencedores, pues lo que hicieron fue meter el arca del Señor en el templo de Dagón, ahí junto a Dagón, como decir, a sus pies, porque era como un pensamiento pagano el creer que cuando 2 ejércitos se enfrentaban, sus dioses peleaban. Y claro, el ejército que quedaba como vencedor era que ese dios había vencido al otro dios. Entonces ellos pensaron, hemos vencido a los israelitas, hemos vencido a su Dios. Lo que ellos no sabían era que una cosa es vencer al pueblo de Israel, porque Dios mismo lo puede permitir, y otra muy diferente es vencer al Dios de Israel. Pero ellos no lo sabían y pensaron, bueno, hemos tenido victoria, y tal vez como una representación o como una exposición de esta victoria, colocaron el arca ahí a los pies de Dagón. ¿Qué sucedió? Que Dios tenía que hacerse ver como el Dios del cielo y el Dios de todo poder. Entonces dice la Biblia que al día siguiente, cuando los de Asdod fueron al templo donde habían dejado el arca, encontraron que su dios Dagón estaba caído, estaba postrado. Pero supongo pensaron, bueno, puede ser que esta imagen haya caído, y a lo mejor pensaron, acomodemos otra vez a nuestro Dios porque algo sucedió aquí. Pero Dios tenía que hacerse entender que algo espiritual estaba pasando en ese lugar, y al día siguiente, cuando ellos volvieran a ir, Dios les mandó un mensaje como que más explícito, porque el Señor había decapitado la imagen de Dagón y le había cortado las palmas de las manos. Y no solo esto, dice la Biblia que había dejado la cabeza y las palmas de las manos en la entrada del templo, y el tronco postrado como si estuviera adorando delante del arca de Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, amén. Y así los filisteos vieron
que realmente Dagón, ese dios que ellos tenían como el principal, pues aunque adoraban muchos dioses, Dagón para ellos era el dios principal. De hecho, habían levantado muchísimos templos en aquel territorio al dios Dagón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón en Gaza? Todo lo que le ocurrió en el templo cuando le dejaron ciego, eran un templo de Dagón. Y es que en estos templos se hacían cosas terribles. Mira, por una parte en la adoración a sus dioses hacían incluso sacrificios humanos, sacrificaban niños, y en otros momentos tomaban estos templos como lugares de entretenimiento, como si tú y yo hoy nos iríamos al cine, al teatro. Ellos lo tomaban así, y todo lo que las representaciones o lo que en esos templos sucedía era que los principales de los filisteos comenzaban a deleitarse y a divertirse con las torturas de los presos. Y en una de estas torturas es donde participó Sansón, cuando le sacaron los ojos y todo aquello que aconteció, que Dios en su misericordia hizo que Sansón destruyera el templo a Dagón en Gaza. Pero venimos a esta parte de la historia y los filisteos volvieron a pensar que su Dios era superior. Y aquí el Señor les dio una tremenda lección, porque le decapitó la cabeza a Dagón diciendo: no puede pensar, toda estrategia demoníaca ya no puede ser, y le cortó las manos. La Biblia dice incluso que fueron cortadas, es decir, que la caída no fue una casualidad. Fue hecho a propósito. Le cortó las manos diciéndole: ahora ya no puede obrar. Y de hecho en los versículos siguientes dice que la mano de Jehová deja claro diciéndole: corto las manos a este ídolo y ahora mi mano, la mano de Jehová se va a agravar sobre los filisteos. Y comenzaron a salirles tumores y un montón de desgracias que estos hombres vivieron. Y con esta historia fue que Dios me ministró esta semana, porque en esta historia tenemos una grandísima enseñanza. ¿Qué simboliza el arca de Dios? La presencia de Dios. Ese arca simbolizaba la presencia de Dios. Y fue cuando la presencia de Dios llegó delante del principado que ellos creían más poderoso de aquella nación, fue que este principado cayó derrotado a los pies del Señor. Entonces los demonios en nuestra vida, lo que esto nos enseña es que los demonios en nuestra vida pueden tomar lugar. La misma Biblia dice: no des lugar al diablo. Esto te está diciendo el Señor, que ten cuidado, porque tú le puedes dar en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu boca, lugar a Satanás. Lo vas a dejar entrar y él va a entrar. Y se va a hacer una potestad y te va a controlar y se va a hacer un hombre fuerte sobre tu vida. Y entonces Dios aquí te está diciendo: ok, esto puede suceder, puede ser que en algún área de tu vida ya haya un Dagón levantado, pero yo te dejo esta palabra para que tú sepas que mi presencia en esa área es la que va a hacer que ese demonio caiga. Entonces, lo que también nos enseña es que cuando tenemos problemas, vamos a entrar en todo esto para entenderlo bien. Cuando tenemos problemas en las finanzas, cuando tenemos problemas en el matrimonio, cuando tenemos problemas con un área, ataduras, espíritus inmundos han llegado a atar nuestras vidas. Cuando tenemos problemas, nosotros no tenemos que pelear contra nosotros mismos y tampoco tenemos que pelear en nuestras fuerzas contra el infierno. Porque la Biblia enseña que no es con tu fuerza, no es siquiera con un ejército, es con el Espíritu de Dios. Y en esta historia vemos de qué manera se va a dar o se va a librar esta batalla para ti. El Espíritu de Dios tiene que meterse en cada área de tu vida que está tomada por un Dagón. Si tú crees que en tu matrimonio hay algo irreconciliable, hay algo que verdaderamente no va, puede ser que haya una entidad demoníaca tomando lugar en tu matrimonio, porque en algún momento de tu vida le diste lugar a Satanás. Si en tus hijos, en tu convivencia, en las relaciones con el esposo, con la esposa, no te entiendes, no te aclaras, puede ser que en algún momento de tu vida tú le hayas dado lugar a Satanás y ahora solo una nube de confusión es que está en todas tus relaciones.
Tal vez en el negocio tú dices, pero ¿cómo puede ser que hago las cosas bien y las cosas salen mal? Porque puede ser que tú ya estás bajo la influencia del gobierno de Satanás, porque en algún momento anterior de tu vida tú le diste lugar. Al diablo se le da lugar en un segundo y créeme por experiencia, te digo que luego no se le saca en el mismo segundo. Él toma tu vida, puede tomar tu personalidad, puede tomar áreas de tu vida y ya no sabes ni siquiera que Él está. No sabes ni siquiera que Él está operando. Pero lo que tienes que tener en claro es que no tienes o no puedes hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada contra los poderes de Satanás. Quien tiene que hacer es Dios mismo. La presencia de Dios metida en el problema es que va a traer una solución a tu problema. ¿Cuál es tu parte? Siempre te digo que estamos en una sociedad con Dios. Y no me entiendas mal cuando digo que no tienes nada que hacer y todo se lo dejas a Dios. No, me estoy refiriendo a poderes espirituales que vienen contra ti, que nunca vas a poder batallar contra ellos. ¿Sabes cuál es tu parte? Tu parte en esta vida es traer la presencia de Dios a tu vida. Esa es tu parte. Porque cuando tú traes la presencia de Dios a tu vida, la presencia de Dios comienza a fluir en tu matrimonio, comienza a fluir en tus finanzas, comienza a fluir en tus relaciones. ¿Sabes por qué? Porque tú no le quieres perder. Y como no le quieres perder, tú te alineas a Él y haces todo lo que Él dice que hay que hacer. Y esa presencia comienza a través de ti a desatar poder. Y el poder es desatado contra todo dragón que se ha levantado en tu vida. ¿Y cómo esto es así? Sabes, en Corintios hay una parte donde Pablo dice algo muy interesante. Él está hablando a los corintios y dice, un ídolo no es nada. Él dice que un ídolo de piedra en sí no es nada. No tiene ningún poder y lo dice la palabra de Dios. No nos tenemos que asustar cuando vemos un ídolo ahí. Nos tenemos que asustar cuando ese ídolo, como dice Pablo, recibe adoración. Porque es ahí cuando los poderes del infierno comienzan a moverse. Cuando los seres humanos entregamos la adoración que es creada o diseñada para Dios, la entregamos a los demonios, dice Pablo. Es decir, que los seres humanos están pensando que están adorando una imagen, están pensando que están adorando a la Virgen, que están adorando como en las tribus paganas estas o en los pueblos paganos. Pasa igual con nosotros los que nos llamamos cristianos. ¿Cuánta gente dice ahí fuera yo soy cristiano y tiene a Santa Rita, Santa Margarita, Santa Pepita? Por si acaso se lleva a todas las santas, porque alguna le ayudará. ¿O no? Somos iguales que ellos. Y Pablo estaba diciendo, ellos piensan que están adorando a una imagen, que están adorando a un ídolo, pero dice, su adoración es recogida por los demonios. Están entregando sacrificios a los demonios. Y tú y yo decimos, yo nunca haría esto. Pero te voy a decir, cuando tú pecas, tú estás entregando sacrificios a los demonios. Porque ellos se alimentan de tu pecado. ¿Y sabes qué sucede? Que no se van a quedar solo con que peques. Ellos no solamente van a recibir tu adoración con el pecado, porque pecar es ir en contra de tu Padre. Y entonces ellos recogen tu desobediencia, tu rebelión como adoración a su reino. Y la recogen para ellos, pero no se van a quedar ahí. Te van a meter en el templo siendo un bufón como lo fue Sansón. ¿Qué le sucedió a Sansón? Creado con un gran destino. Creado para hacer el arco en las manos del Señor, para enviar esas saetas contra los enemigos. Y ese arco se quebró. Y al quebrarse a causa de su pecado, ¿dónde terminó? ¿En el templo de quién? De Dagón. En el templo de Dagón, siendo un bufón, entreteniendo a todos los filisteos mientras le sacaban los ojos, mientras lo torturaban. Y el infierno no ha cambiado, el infierno va a hacer absolutamente lo mismo contigo. Tú entras en el pecado y crees que lo puedes incluso controlar y lo que no sabes es que estás dando adoración a Satanás y estás dando tus ofrendas a demonios por medio de tus pecados. Pecados sexuales donde tú piensas nadie te ve y empiezas a masturbarte y nadie te ve. ¿Y sabes qué estás haciendo? Llenar de ofrendas el trono de Satanás con tus masturbaciones. Así.
Pero crees que te va a dejar ahí. No, no te va a dejar ahí. Te va a esclavizar y te va a hacer ser un bufón del infierno. Y te va a torturar. Y tú piensas en Sansón y dices, a mí no me va a tocar, nadie me va a sacar los ojos. Te dejan ciego igual. Eres un ciego espiritual. No tienes visión, has perdido la visión. Te torturan en la mente porque te hacen hacer y luego te dicen, mira lo que has hecho. Tienes las mismas torturas. No las estás sufriendo en el físico, pero tal vez las estás sufriendo en un lado peor, en el espíritu. Y tu alma queda encarcelada, y tu alma queda fragmentada, y tu alma queda oprimida. Y para todo esto es que Dios te está diciendo hoy, hay poder que puede vencer donde ya te metiste. Porque ni siquiera el Señor ha venido a condenarte por lo que has hecho. Él ha venido a librarte de esa atadura, a librarte de ese hábito, a librarte de ese desorden de vida. Y además te dice, no eres tú que vas a tener que poder contra ello, porque este es el fallo de la religión. Hacerte creer que tú tienes que poder contra todo eso. Y como no podemos, nos sentimos indignos y quedamos en pecado. Ya no queremos confesar lo que hacemos porque creemos no nos van a poder ayudar. Y tal vez ellos están igual que tú. Entonces todo se tapa, todo se oculta y todos están dándole ofrendas a Satanás. Pero Dios no te estaba diciendo que tienes que poder. Te estaba diciendo lo único que tienes que hacer es traer mi presencia a tu vida, porque entonces yo voy a poder. Voy a poder en ti, voy a poder en tus áreas, voy a poder en tu familia, voy a poder en tus ataduras. Así es que voy a poder. Pero no lo entendemos o no lo llegamos a entender bien, porque seguimos viviendo como los filisteos. ¿Sabéis por qué terminó el arca en Ebenezer, en el lugar donde estaba la batalla? El arca estaba en el templo, estaba con el sacerdote Elí, con los hijos de Elí, Ofni y Finés, y los israelitas habían ido a la batalla, a Ebenezer. Pero dice la Biblia que el arca terminó en Ebenezer. ¿Cómo es que terminó allí? ¿Sabes por qué? Porque los israelitas en un momento cuando estaban perdiendo comenzaron a decir, traigamos el arca del Señor aquí, traigamos el arca a la batalla, porque así nuestro Dios nos va a dar victoria. ¿Y sabes qué sucedió? Una pérdida tan grande que perdieron hasta el arca. Y esto es lo que suele suceder a veces con nosotros. Mira bien aquí, lo que hicieron fue querer llevar la vida como ellos querían porque andaban bien mal y luego quisieron llevar el arca como un amuleto para que les diera victoria en la batalla. ¿Saben lo que hacemos en muchas casas? Colocamos un cartel muy grande en la entrada que dice, el Señor guarda esta casa. Y luego en esa casa solo hay desorden, gritería, pecado. Que tú coloques en los azulejos de tu casa, el Señor guarda esta casa. No quiere decir que el Señor esté guardando la casa. Que tú te coloques un amuleto, un crucifijo como amuleto y le des besos pensando que te va a proteger, no va a decir que te vaya a proteger. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me dijo la casa que tenía que comprar en mi visión. Yo vi que tenía como hierro forjado de negro, me acuerdo perfectamente. Y esa casa tenía el hierro metido en la fachada y ponía Betel. Y resulta que yo quería poner el Betel como había visto en la visión. Y lo intenté y dije, bueno, tengo que llamar a alguien que trabaje con el hierro y cómo voy a hacer. Y luego me daban ideas de, bueno, pues coloca Betel con azulejos. Y yo decía, no, porque lo vi en visión con el hierro. Y ahí me trabé hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, es que a ti no te hace falta colocar un hierro que ponga Betel porque tu casa es Betel, amén. Y esto es lo que Él quiere para ti y para mí. Que no llevemos la presencia de Dios como un amuleto. ¿Qué te parecería a ti? Que yo vengo a ministrar aquí y te digo, he estado toda la mañana orando y buscando al Señor para saber qué te digo. Eso existe en la religión, donde la gente viene a ministrar porque le toca al ministro de alabanza ministrar ese día en la adoración y busca al Señor porque le toca ministrar en la adoración. ¿Sabes qué es eso? Llevar a Dios como un amuleto. Yo vivo mi vida metida en Dios y Dios está metido en mi vida. Y cuando yo llego a este lugar imparto todo lo que Dios me ha dicho, no en un día, en una semana y en una vida. Eso es una vida en Dios. No es buscarle para algo, no es coger el arca del Señor porque voy a una batalla. Me voy a meter en un ayuno porque tengo ahora una batalla. Puede que el Señor en su misericordia lo haga, pero no quiere ese estilo de vida para ti. Quiere que tú portes el arca sobre tus hombros toda la vida. Y de ahí saldrán todas tus batallas.
Y ellos no entendieron esto, y ellos no entendieron que la presencia de Dios entre ellos para traer victorias estaba condicionada a la obediencia de Israel para su Dios. Entonces ellos andaban de manera desobediente, pero en la victoria se vieron apurados, se vieron que perdían la batalla y quisieron meter el arca en la batalla. Y Dios les dio una gran lección, porque el arca fue traspasada, fue llevada por los enemigos, pero Dios se hizo entender con los enemigos que tú venzas a Israel no te haga creer que vas a vencer al Dios de Israel. Tienes que tener una vida en rectitud, una vida en rectitud que permita al Espíritu de Dios fluir a través de ti con su poder, porque es el Espíritu de Dios frente al problema que va a traer la solución, es el Espíritu de Dios frente a esa potestad que te atrapó, que va a traer la solución. Pero no sucede así. En lugar de vivir buscando la llenura del Espíritu, buscando en el día a día la presencia de Dios, en lugar de vivir así, seamos honestos, gran parte de la iglesia vive contristando al Espíritu de Dios y apagando al Espíritu. La Biblia dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Mira, cuando tú contristas al Espíritu Santo, desaparece la presencia. Y cuando tú apagas al Espíritu Santo, desaparece el poder. Y te digo, te vas a ver muy mal si en tu vida ha desaparecido la presencia y el poder. Entonces, contristarle y apagarle son dos cosas que tú y yo no deberíamos de hacer. Contristarle. ¿De qué manera yo puedo contristar al Espíritu Santo? El pecado le contrista, porque Él es una persona y tiene sentimientos. Este mismo versículo refleja que Él es una persona. Una fuerza, un poder activo no tiene la capacidad de entristecerse, pero una persona sí. Y Él dice, no le contristes, no le pongas triste. Cuando tú pecas, cuando haces las cosas mal, entonces Él se entristece. Él se contrista, se pone triste, tiene sentimientos. Y eso hace que comience a apagarse. ¿Qué es apagar al Espíritu? Apagar el Espíritu, déjame ponértelo con un ejemplo, es que el Espíritu quiera fluir a través de ti y que tú no le permitas fluir. Por ejemplo, tú tienes ese sentir de orar por alguien, pero ay no, ¿qué van a decir? Tienes ese sentir de ofrendar. Ay no, y luego ¿cómo voy a pasar el mes? Tienes ese sentir dentro de ti puesto por Dios mismo, el Espíritu de Dios vistiéndose de ti y tú todo el rato frenando. Ay no, ¿qué van a decir? Ay no, es mi pensamiento. Ay, a lo mejor no ha sido él, a lo mejor. Ese freno hace que él se apague. Entonces, ¿lo has entendido? Lo contristas cuando pecas y lo apagas cuando no haces lo que tienes que hacer. Cuando no le permites fluir, cuando no le permites ser Él a través de ti, entonces se apaga. Y un cristiano que apaga y contrista al Espíritu de Dios no tiene poder para vencer ninguna batalla, porque habíamos dicho que no eres tú quien va a vencer, es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios en ti quien va a hacer caer esa potestad. Pero si tú te presentas frente a un problema y no hay presencia, no hay poder. ¿Cuántos en las liberaciones, verdad, vemos esto tan claro cuando estamos en una liberación y los demonios nos dicen, en ti veo la luz y en ti no? Qué triste que te toque que un demonio te diga, en ti no veo ninguna luz. ¿Sabes qué quiere decir ese demonio? El Espíritu de Dios en ti está apagado. Eso es lo que quiere decir. Yo por mucho tiempo no les entendía, les decía, cállate. Y luego un día entendí. Dije, hasta en el mundo espiritual los enemigos nos ven prendidos o nos ven apagados. Yo quiero ser una llama incandescente, que no me puedan ver, que no me puedan tener cerca, porque el poder de Dios, la presencia de Dios en mí está diciéndole, delante de mí caerás, amén, delante de mí caerás. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, nadie va a poder destruir ningún mal hábito, ningún pecado en nuestras vidas si no tenemos la presencia de Dios ardiendo en ellas. Pero contristarlo y apagarlo hace que venga sobre nosotros el efecto contrario.
Porque si no contristarle y tenerle prendido es ese fuego, esa luz contra el infierno, cuando tú le contristas y le apagas es el efecto contrario. Quiere decir que los malos hábitos vienen y te atrapan. Las presencias demoníacas vienen y te engañan. Ellos encuentran fisura y entran. Ellos encuentran por dónde engañarte y te atan. Ellos encuentran por dónde mentirte y te condenan. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Yo lo sé, pero muchos que estamos en Cristo Jesús vivimos como condenados. Vivimos con indignidad, vivimos llenos de temores, vivimos ¿cómo? Vivimos atados, nos han enjaulado, nos han metido como bufones en los templos de Dagón y nos están ahí torturando. Pero pudieron hacerlo porque la presencia de Dios no ardía en nosotros. Déjame leerte algo en Juan, capítulo 1, los versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio, estaba Juan testificando, estaba contando lo que había sucedido en el bautismo de Jesús y dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y Juan comienza a decir que Dios le había dicho, en el versículo 33 dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Aquí sabes que no está hablando de tener el Espíritu como sello de salvación. Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios. Jesucristo tenía el Espíritu de Dios en él. Pero Juan estaba hablando de otra cosa. Juan estaba hablando de sobre el que veas que el Espíritu desciende y permanece. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo pudo descender en Jesús y permanecer en Jesús? Porque Jesús tenía una vida alineada al Padre, una vida de fidelidad y obediencia a su Padre. ¿Y sabes que aquí comenzaba el ministerio de Jesús? Ahí era la inauguración del ministerio de Jesús. Y el Padre lo único que estaba haciendo era hacer que el Espíritu Santo descendiera sobre él, permaneciera, reposara sobre Jesús como un manto de autoridad y poder para lo que le venía en la vida, para el ministerio que tenía que llevar adelante. Y sabes que de la misma manera es el diseño que Dios estableció para ti y para mí. Independientemente del ministerio que tengas que llevar en la tierra, lo primero que el Espíritu Santo va a querer hacer sobre tu vida es descender y reposar. ¿Y sabes sobre cuántos reposa el Espíritu de Dios? Sobre muy pocos. ¿Sobre cuántos sinceramente tú ves el poder? Sé sincero contigo mismo. ¿Cuánto de poder ves en tu vida? ¿Cuánto de poder ves en tu cristianismo? ¿Cuánto de poder ves en lo que vives con Dios? Bueno, aquí somos una iglesia empoderada y llena de poder y vemos mucho de poder, amén. Pero tal vez las personas que están ahí fuera no es así y viven vidas sin poder, ausentes de poder. Porque el Espíritu de Dios desciende sobre todos los hijos de Dios. Primeramente está en todos los hijos de Dios porque hemos entregado nuestra vida a Jesús y como sello de salvación Él está en nosotros. Pero Él desciende sobre todos nosotros. No hace acepción de personas, desciende sobre todos, pero no todos tienen un lugar preparado para que Él pueda reposar. Y esta es la diferencia. Recuerda que tu corazón es la habitación donde Dios se encuentra contigo. Y Dios en un primer momento puede venir y entrar y irrumpir en tu vida porque tú le haces Señor y Salvador. Irrumpe en tu vida y comienza a limpiar toda esa habitación. Pero después tú tienes que hacer que esa habitación permanezca limpia para que el Espíritu Santo permanezca sobre ti. Y es aquí donde solemos caer. Porque queremos la visitación, queremos el toque, queremos el beneficio. Pero cuando Él llega no encuentra un lugar donde reposar. No encuentra un lugar donde quedarse porque todo está en confusión, todo está en desorden, todo está en pecado, todo está turbio y Él no se va a mezclar. Él es un Espíritu Santo. Él no se va a mezclar con algo que no sea santidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es traer la presencia de Dios a nuestra vida y hacer que permanezca. ¿De qué manera puedo yo traer la presencia de Dios a mi vida? Te voy a decir
una cosa que seguro la vas a entender porque es un versículo que hasta nos lo sabemos de memoria y para mí es la clave de cómo hacer que Él esté en mi vida cada día de mi vida. No es solo invitarle, que lo hago. Me despierto y le digo, buenos días, Espíritu Santo, y ahí comenzamos nuestro día juntos. Pero no es solo esto, la clave está aquí. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Dios te está diciendo es, en tu vida pon una prioridad. ¿Sabes qué quiere decir busca el reino de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes lo que quiere decir? Que en tu vida esa sea la prioridad. Que el reino de los cielos sea la prioridad. Que sobre todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, sobre todas las cosas que tú en el mundo puedes vivir, sobre todo ello, la prioridad en tu vida sea Dios, su reino, sus obras, su verdad. ¿Quieres saber si esto se está dando en tu vida? Piensa en hacia dónde va destinado el tiempo que Dios te dio. ¿Cuánto de ese tiempo está destinado para el reino? ¿Hacia dónde va destinado el dinero que Dios te dio? ¿Cuánto de ese dinero está destinado para el reino? Mucho de nuestro dinero está destinado a nuestros hobbies. Y no está mal tener un hobby, pero cuando empieza a inclinarse la balanza con un peso que ya no es sano, cuando nuestro dinero va inclinado a nuestro físico, cuando empieza a pesarse a esa balanza, a inclinarse hacia todo el físico, todo el hobby, todo, entonces ahí tú estás invirtiendo, estás buscando primeramente tus beneficios, primeramente tus deseos, primeramente tus anhelos. Cuando Dios te dijo, ¿quieres mi presencia en tu vida? Entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego Él te dice, y sabes, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Sabes de qué cosas estaba hablando ahí? Estaba hablando de la provisión necesaria para los seres humanos. Pero la provisión necesaria para los seres humanos no solamente era el abrigo, la ropa, el sustento. No, está hablando de la provisión en total. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios dice, cuando tú buscas mi reino y su justicia, cuando tú me pones en prioridad, cuando por encima de todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, cuando por encima de todo aquello que tú puedes anhelar y querer, estoy yo, entonces yo te garantizo que tú vas a vivir en la paz de que todo lo que necesitas, sea físico o espiritual, va a estar para ti. Va a estar para ti y te llegará, te alcanzará. Esa provisión es la que Dios tiene preparada cuando conviertas el reino de Dios y su justicia en tu prioridad. Porque en ese momento eso significará que Jesucristo verdaderamente es tu Señor, no solo de boca, sino de hechos. No quedó en un Cristo Salvador, Cristo se entronó como Señor en tu corazón y Él comenzó a gobernar todas las áreas de tu vida y comenzó a gobernar el matrimonio y las finanzas y los pensamientos. Y cuando Dios gobierna, lo único que Dios encuentra es victoria sobre todos los enemigos. ¿Cuántos hasta aquí están pensando, yo quiero la presencia de Dios en mi vida? Yo anhelo la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios nunca se movió de donde está. Vamos a suponer que este es el lugar donde Dios se estableció en nuestra vida. Él sigue estando en el mismo lugar que el primer día. Somos nosotros los que comenzamos a alejarnos. Y si todo fuera a alejarnos, pues ni tan mal uno piensa, recapacita y dice, voy a volver atrás. Pero es que muchas veces no es que nos alejamos, es que nos alejamos un poquito y damos ese lugar a Satanás. Y en este lugar, entre Dios y yo, comienza a entrar la vanidad. Y entonces esa vanidad empuja y engorda y te echa un poquito más atrás. Y comienza a entrar aquí el pecado de la mentira, del vicio, de la atadura, de ese hábito que se hizo pecaminoso. Y ya tienes la vanidad más el hábito pecaminoso que nadie puede saber. Y ellos comienzan a ensanchar su territorio. Y entonces tú comienzas cada vez a irte más lejos de la presencia de Dios y cuando despiertas y quieres volver, resulta que la tierra que tienes que recorrer para volver al Señor está ocupada por enemigos, por gigantes. Y es así que suele acontecer con nosotros. Cuando has llegado a este punto, no solamente una oración va a servir en tu vida,
vas a tener que tomar acción, pero muchas veces nos hemos alejado tanto del fuego del Señor que nos hemos apagado nosotros mismos. Cristianos apagados, completamente apagados, hace mucho tiempo que contristaron al Espíritu Santo y lo apagaron. Y ahora viven en territorio filisteo y viven muchos de ellos creyéndose felices. Pero tienes que volver a la casa del Padre. Y una de las armas más poderosas que Dios te dejó para volver, si ves que tú estás en esa situación, te voy a decir el por qué. Hoy cuando preparaba mis notas de todo lo que Dios me había hablado en la semana, o por lo menos las intentaba ordenar, el Espíritu Santo en un momento me detuvo y me dijo, quiero hablar a las personas que van a tener que ayunar. Y Dios me dijo, voy a hablarles y tú vas a saber si esto es para ti. Porque hay personas en el pueblo que ya marcharon tan lejos de la presencia de Dios que oras y sientes que Dios no está. Y no te estoy hablando de que Él no esté porque Él siempre está, pero tú sabes que estás lejos de donde tienes que estar. Este es el punto. Es muy diferente estar buscando a Dios, haciendo las cosas bien y que por un momento no sientas a Dios, a tú saber que te alejaste del Señor tantísimo que en esa tierra filistea no te vas a poder encontrar con Él. Entonces para esto Dios dejó un arma poderosa que es el ayuno. Déjame leerte aquí en Marcos 2, 19 y 20. Era una ocasión en la que los fariseos le estaban diciendo a Jesús, pero ¿qué sucede con tus discípulos? Porque los discípulos de los fariseos y los de Juan el Bautista ayunaban y los de Jesús no ayunaban. Entonces le dicen, ¿qué sucede con tus discípulos que ellos no ayunan? Y Jesús les da esta contestación. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Este versículo fue una revelación profunda en un momento de mi vida que yo vivía, pero bueno, vivo, pero yo recuerdo esa pasión, esa presencia, cómo me encendí cuando encontré al Espíritu Santo y los hermanitos me hablaban de ayunemos para esto y ayunemos para aquello. Y yo no sentía ayunar, pero por otra parte me sentía culpable de decirles que no quería ayunar. Y Dios un día me dio ese texto. Y me dijo, tú y yo estamos en amores ahora mismo prendidos, a ti no te hace falta ayunar. Pero detrás de este texto viene y dice el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Es decir, que tú puedes sentir que el esposo te ha sido quitado porque tal vez tú mismo te has ido del lugar donde está el esposo. Y te has alejado tanto de la presencia de Dios que ahora para volver necesitas algo más que orar. Necesitas ayunar. El Espíritu de Dios te va a decir, ayuna de redes sociales, ayuna de comida que se está convirtiendo gula, ayuna de pensamientos negativos, ayuna de aquello que tú sabes que te ha alejado de mi presencia. Ayuna, porque si no hay ayuno, no hay cercanía y vas a seguir en tierra filistea, siendo el bufón del templo de Dagón. Tú no tienes que vivir así, pero tu carne te va a decir, no ayunes, hay otra salida. Cuando el esposo les es quitado, ahí vendrán días donde tendrán que ayunar. Yo no soy quien para decirte en qué condición tú estás, pero el Espíritu de Dios ya ha comenzado a señalarte si tú estás en el lugar en el que tendrías que estar. Si de verdad quieres saber si te estás alejando de Dios, entonces solamente piensa si las ganas de orar están desapareciendo, si las ganas de leer la palabra están mermando, si las ganas de ir a la iglesia ya no son con esa intensidad con la que tú antes vivías al Señor. Si vives en tu vida confundido, desorientado, no sabes, no le encuentras un sentido a tu vida, todo esto es producto de que te has alejado, te estás alejando de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú te alejas de Jesús, te alejas del camino, te alejas de la verdad y te alejas de la vida. Y entonces sucede que tu vida deja de tener sentido, que tu vida comienza a apagarse, que tu vida comienza a confundirse, porque no hay verdad, no hay camino, no hay vida. Retoma lo que Dios un día te ofreció en aquel sacrificio y tú tomaste voluntariamente.
Retoma, vuélvete a aquel lugar. Voy a pedir a los adoradores que me acompañen. Vuélvete a aquel lugar de pacto, aquel lugar donde tú pactaste con Dios fidelidad, donde tú pactaste con Él entregar tus pecados y tomar la vida de Jesús, donde tú pactaste con Él vivir en santidad, donde pactaste vivir caminando con el Espíritu Santo. Recuerda todas las promesas que hiciste. Recuerda todas las promesas que le hiciste también en los matrimonios. Sabes, ahora en mi espíritu sentí, háblale a los matrimonios. Recuerda el día que delante de Dios hiciste un voto de amar a tu esposa, de amar a tu esposo. Recuerda los votos que os hicisteis el uno al otro. Recuerda, porque Dios es una persona y estaba allí extendiendo su bendición para ti, extendiendo su manto, su protección, su provisión para ti. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Estás cumpliendo lo que prometiste allí? ¿O estás viviendo tu vida como la quieres tú vivir? Retoma tu relación con Dios. Dile hoy, mi presencia no es suficiente para vencer ningún demonio, ningún poder desatado de las tinieblas contra mí. Pero tu presencia en mí es más que suficiente para hacer caer cualquier poder que me haya atrapado, cualquier mal hábito, cualquier vicio, cualquier pecado que me ha dejado cauterizado, cautivado, preso, esclavo. Tu poder en mí, Señor, es más que suficiente para hacerlo caer. Y hoy yo determino darte entrada en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que entres en mi vida. Decapites a Dagón, corte sus manos para que no pueda volver a obrar en mí. Y tu presencia fluye a través de mí. Te voy a pedir que si tú le quieres decir esto, precisamente como yo se lo he dicho al Señor, sin peros, sin añadidos, porque eso solo demuestra que tú quieres ser tu propio Dios. No, si quieres decirle así al Señor, sí, Señor, yo me he alejado mucho de ti. Yo te he contristado y he apagado la llama del Espíritu. Yo he apagado al Espíritu, porque ¿cómo te voy a dejar obrar a través de mí si estoy más en el reino de las tinieblas que en el de la luz? Y te he contristado con los pecados. Sí, Señor, yo soy esa persona de la que está hablando. Yo soy esa persona que tú has venido hoy a reprender, a disciplinar, a enseñar. Si tú eres esa persona, si estás ahí y nos estás escuchando, ponte de pie y dile al Señor, esa persona soy yo. Quiero tu poder en mí. Por eso en la administración el Espíritu de Dios comenzó bautizando a las personas en lenguas. Su poder sobre ti. Hay una persona en este llamado que tiene un pacto hecho con los demonios anteriores en su vida pasada. Y esos demonios creen tomar lugar o han tomado lugar en sus sueños, ¿de acuerdo? Entonces, para no delatar a la persona, toda la iglesia me va a ayudar, pero vamos a hacer esta renuncia, ¿sí? Porque tal vez también tú estás en esa condición. En tu vida pasada has quedado atado a algún demonio que ahora se cree con derecho en tu vida. Dile, Padre Santo, mi vida pasada quedó atrás. La sangre de Jesús me limpió de los pecados. Y ahora te pido tu presencia sobre mí, pudriendo yugos, quebrando ataduras. Destruyendo poderes del infierno. Destruyendo los poderes del infierno que operan en mí, díselo. Yo renuncio a todo espíritu inmundo que ha tomado mi vida. Yo renuncio a todo espíritu inmundo al que le he entregado mi vida, al que le he dado lugar en mi vida. Y ahora me humillo delante de ti y reconozco que sin ti no puedo. Pero tú has dicho, dile, tú has dicho que tu presencia en mí es la que puede. Yo te pido ahora, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi matrimonio, entra en mis finanzas, entra en mis pensamientos. Entra, Señor, porque quiero tu presencia en mi vida y que haga caer todo principado, toda potestad, todo poder del infierno que está atando mi vida, que está atando mis pensamientos, que está atando mis manos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos.